Y la redención es una palabra que tiene un poder pero maravilloso. ¿Y sabe por qué tiene un poder maravilloso? Porque en la antigüedad se utilizaba para el momento en que los esclavos eran liberados. Cuando había un esclavo y llegaba una persona y pagaba por este esclavo, le compraba, tenía la posibilidad de redimirlo. Y la redención iba de la mano con la liberación. El hecho de que alguien te redima quiere decir que te libera, que te libera. Y entonces uno podría preguntarse, ¿de qué nos liberó Jesús? ¿Por qué era necesario que el plan de salvación contemplara la redención? ¿Por qué la esencia del plan de salvación es la redención? Y vamos a ir juntos a Romanos capítulo 6, porque aquí se refleja lo que nosotros somos, nuestra condición también de seres humanos, ¿cierto?, en esta tierra. Y el capítulo 6, desde el versículo 16 en adelante, comienza diciendo, Romanos 6, 16. Vaya usted allí a la Biblia. ¿No saben que al ofrecerse a alguien para obedecerle son esclavos de quien obedece? Sea del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes fueron esclavos del pecado, han llegado a ser obedientes de corazón a ese modelo de enseñanza al cual están entregados. Y liberados del pecado han llegado a ser siervos de la justicia. Aquí, cierto, el apóstol refleja que nosotros somos esclavos del pecado o de la obediencia. Tenemos dos caminos. Y cuando tú eres esclavo de la obediencia, es decir, cuando tú estás sometido a la obediencia, cuando tú estás bajo el alero de la obediencia, eso trae una consecuencia. Y la consecuencia de la esclavitud a la obediencia es que nosotros somos justificados y somos llamados entonces siervos de la justicia. Hermano, qué maravilloso regalo. Qué maravilloso regalo el que por el hecho de ser obedientes a la voz de Dios, por el hecho de querer hacer la voluntad de Dios, tengamos el regalo maravilloso de la justificación. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar presente en un juicio. Yo, hermanos, he estado en varios juicios y he estado en diferente calidad de personaje de juicio. Mi profesión es trabajadora social, yo soy asistente social. Y en varias oportunidades, yo diría que la mayor cantidad de las oportunidades he estado en calidad de profesional. Muchos de los casos que tuve que atender en el tribunal eran casos de violaciones, de vulneraciones de derechos. Muchos niños que tuve que yo conducir sus casos fueron niños que fueron ultrajados, violentados. Y me tocó atender esos casos y estar allí presente como profesional, frente a la víctima, pero también frente al victimario. No es fácil presentarse delante de un victimario cuando tú miras los ojos de un violador, por ejemplo. Tuve otra oportunidad en donde estuve en un caso en calidad de testigo de un intento de homicidio. Y fui la única persona que presenció aquello y tuve que ir al juicio como testigo. Ya les contaré un poquito de esa historia durante la semana. Pero también me tocó estar en un caso como acusada. Y eso, mis hermanos, yo diría que es lo más difícil. Porque cuando tú enfrentas la justicia y te ves delante de un juicio en el cual tú eres acusado y eres culpable, tú vas sabiendo a lo que vas. ¿Y por qué fui culpable? Porque en una oportunidad me tocó ser vocal de mesa. Y usted dirá, ¿por qué la hermana Paola fue culpable? ¿Qué tiene que ver esto? Hace unos años atrás, no en la última elección, aunque sí me tocó esta última elección ser vocal de mesa, parece que estoy allí en el historial, y me llamaron a ser vocal de mesa, y usted sabe que por mucho tiempo los votos solamente fueron el día domingo, ¿verdad? Pero cuando tú eres vocal de mesa tienes que ir sábado y domingo.
porque el sábado tienes que ir a contratar en la sede de votación, en la sala en la que te toca votar, y yo tenía que ir el sábado. Entonces, obviamente, ¿dónde iba a estar la hermana Paola el sábado? No iba a estar allí sirviendo de vocal de mesa, sino que iba a estar en la iglesia. Entonces yo dije, ya, yo no voy a ir el sábado y voy a ir el domingo nomás. Y llegué el domingo tempranito, irresponsable, a las 7 de la mañana, ¿cierto? Y ya pasaron las elecciones, hice mi trabajo, ¿cierto? Mi deber ciudadano. Y estando en casa me llega una citación judicial que decía, usted no se presentó el sábado, está citada a tribunales. Y tuve que ir a tribunales, por hermano. Y saben que yo fui y yo dije, ya, ¿con qué voy? ¿Qué voy a contar? ¿Qué voy a decir? Y llevaba mi Biblia, yo todo, ya aquí tengo que defender mi fe, ¿cierto? Aquí estamos en casa, en confianza de que puedo contar esto. Y fui preparada para enfrentar al magistrado, ¿cierto? Con la carta de la iglesia que decía que tenemos libertad religiosa como país y que tenemos todavía el derecho a tener nuestra fe. Iba empoderada, ¿cierto? Y llegué y dije, Señor, en tu nombre yo voy porque yo fui fiel a ti, Señor, y aquí voy a defender mis principios. Y resulta que llego delante de la magistrada en calidad de acusada, sabiendo que iba a tener que pagar multa porque no había cumplido con todo. Y la magistrada me dice, cuénteme por qué no fue. Y yo le dije, yo lo primero que iba a decir, yo soy adventista del séptimo día. Entonces yo miro a la magistrada y le digo, yo soy adventista del séptimo día. Y abro mi carpeta con mi Biblia. Y ella me dice, ningún problema, váyase. Y me quedé con el discurso, hermano, ahí. Era la oportunidad de convertir ese corazón. Y ella me dice, váyase, ningún problema, váyase. Y yo me sentí justificada. No tuve que decir ninguna cosa. No tuve que pagar nada, hermano. Y yo dije, esta es la obra del Señor nomás, pues el Señor conoce la fidelidad de sus hijos. Y no tuve que pagar nada. Y en la última elección, ahora sí era con sábado, yo llegué el viernes, porque el viernes había que ir ahora a elegir sala. Y llego el viernes donde el jefe del local, acá en Quilpué, y yo le digo, mire, ¿sabe? Yo vengo a conocer la sala en la que me va a tocar, pero yo mañana no voy a venir. Voy a venir el domingo. Entonces él me queda mirando y me dice, ¿por qué usted no va a venir mañana? Yo le dije, yo quiero conocer, esta es mi sala, este es mi equipo ya, pero yo le aviso, yo no voy a venir mañana, vengo el domingo. Y me dijo, ¿por qué? Yo dije, porque yo soy adventista. Ah, bueno, usted tendrá que, pues me dijo él. Si después le sale la multa o algo. Y llegué el domingo, conocí a mi equipo el viernes, ¿cierto? Llegué el domingo a las elecciones y llega este jefe de local y me dice, Paola, ¿sabes qué? Toda la gente que está en este colegio es nueva. Es primera vez que son vocales, ninguno ha sido vocal de mesa. Y tú eres la única que tiene experiencia. Y yo necesito que tú me ayudes. Y yo dije, aquí está la mía, porque si no lo ayudo, no me van a cortar, ¿no es cierto? Y resulta que tuve que ayudar allí, pues a dirigir cómo se contaban los votos, a enseñarle a los vocales, cómo era el proceso. Y estas fueron las elecciones que tuvo la gente hasta las 3 de la mañana, ¿se acuerda usted que salió en las noticias y todo? Y no me llegó ninguna cobranza, no me llegó ningún reclamo, no me llegó nada y bueno, salí victoriosa para la honra y gloria de Dios. Amén. Ahora, hermanos, ¿por qué yo les cuento esto? Porque la justicia de Dios es una justicia que escapa a nuestro entendimiento. Cuando Dios te justifica, cuando Dios intercede por ti, cuando Dios te da la redención, Dios cubre tu falta. Dios cubre cualquier mancha que tú tengas. Y no es necesario que tú hagas tanta cosa, porque es un regalo. Y esto, hermanos, para los que llevamos tiempo y para los nuevos, es difícil de entender. Porque generalmente en nuestra vida personal
nosotros como seres humanos tenemos una concepción de la redención diferente, en donde hay un pago, en donde hay una compra, en donde hay que hacer algo por el otro, pero la redención de Jesús es diferente. Es una redención que cubre toda falta. Y lo más lindo de todo es que Jesús, nuestro Jesús, es un Jesús que es el abogado, pero también es el juez. Entonces tenemos todas las posibilidades de ganar. Porque no hay ninguna posibilidad de perder cuando tú decides por Cristo. Y yo quiero invitarles, mis hermanos, a que vayamos leyendo algunos textos. Miren, vamos allí a Romanos, pero vamos a ir ahora al capítulo 3. Capítulo 3, versículos 21 al 24. Romanos capítulo 3, del 21 al 24. Y dice así: pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. En cuanto todos pecamos, todos somos culpables, pero todos somos justificados por la misma gracia de Dios. Ahora, ¿cómo es que esta gracia es gratuita? Porque, mi querido hermano, cuando la gracia de Dios se presenta delante de nosotros, nosotros vamos entendiendo que no tenemos que pagarla. ¿Se imagina usted que tuviese que pagar su salvación? Yo no tendría por dónde. ¿Se imagina que por cada falta a la antigua usanza, ¿cierto?, tuviésemos que ir a dejar nuestros recursos para que los pecados fueran borrados? Porque así se usaba antes, ¿sabías de eso, no? Cuando íbamos a pagar, ¿cierto?, en muchas creencias por allí donde el pecado se llevaba, se pagaba, y de acuerdo a la magnitud del pecado era el monto que había que pagar. Mi hermano querido, el Señor nos permite recibir esa gracia sin ningún costo, de forma gratuita. Y eso es maravilloso, porque esa gracia alcanza a cualquiera. Esa gracia alcanza a la persona que no tiene nada y alcanza a la persona que lo tiene todo. Ahora miren, el Señor sigue diciendo, Romanos 3, vamos entonces al versículo 9, por favor. Y aquí dice lo siguiente: ¿pues qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto los judíos como los gentiles, todos están bajo pecado. Pues está escrito, no hay justo ni aún uno. Este texto, mis queridos hermanos, nos hace mirar a la humanidad de una manera especial. Y aquí viene un llamado para nosotros como iglesia, hermanos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los que hemos aceptado a Jesús mejores que aquellos que todavía están en el mundo? Yo les contaba que me tocó estar en juicios donde tuve que ver a hombres y mujeres culpables. No es fácil cuando tú te sientas con un niño de 13 años que te cuenta cómo su vida se derrumbó con una violación. Y cuando tú miras el rostro de ese hombre que marcó la vida de ese niño para siempre. Pero esto te lleva a pensar, ¿seré yo mejor que él? ¿Será que yo tengo un valor más fuerte que una persona que está todavía perdida? ¿Será que yo tengo un valor más significativo que una persona ebria? ¿Será que yo tengo un valor más fuerte para el Señor que una persona que maltrata, que hace daño, que está sumido en el mundo? Hermano, no pierda de vista que el Señor nos trata a todos por igual. No pierda de vista que todos pecamos
Quizás el pecado de algunos es más notorio. Quizás el pecado de algunos es más externo. Pero todos pecamos. Y pecamos todos los días, hermanos. En pensamientos, en acciones, en sueños, en actitudes, en inclinaciones que nosotros arrastramos, porque así es nuestra vida, es una vida pecaminosa. Es una vida con tendencia al mal. Nosotros, mis queridos hermanos, no tenemos la tendencia al bien. No somos personas que nos fluye hacer el bien. En la medida en que pasamos tiempo con Jesús, vamos siendo más tendientes al bien. Vamos teniendo inclinaciones hacia lo bueno. Vamos abriendo nuestro entendimiento a cómo Jesús hubiera actuado y nuestro carácter se va transformando. Pero eso no quiere decir de que nuestra tendencia al mal desaparezca. Siempre vamos a tener tendencia al mal mientras estemos en la tierra. Pero el proceso de santificación es un proceso, paso a paso, tiempo a tiempo, que no acaba, que se perfecciona día a día y que nosotros debiésemos cultivar. Ahora, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, en el capítulo 8 y 9, vamos a comprender la esencia de aquello. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es un don divino. ¿Se recuerdan cuando estudiamos en escuelas sabáticas hace un tiempo esto? La gracia de Dios. Y la fe que va relacionada con la gracia, el entender. Quizás tú tienes algún familiar, y te lo cuento porque también está en mi caso. Quizás tú tienes un familiar, una persona de tu hogar, que no comprende la plenitud de la gracia de Dios. Yo tengo en mi familia a mi padre, y mi papá siempre dice, yo creo que podemos pasar al cielo con un 4. Con un 4 aunque sea, ¿cierto? Y él le cuesta comprender, hermanos, en todos estos años, nosotros hemos tenido diálogos, conversaciones con la Biblia abierta, han pasado todos los estudios bíblicos por casa, los pastores, grupos pequeños. Mi papá actualmente cumplió ahora la semana pasada 73 años y a él le cuesta entender que Dios puede aceptarlo como él es. ¿Y sabe por qué? Porque en la medida que nosotros avanzamos en años, más nos cuesta entender que Dios nos acepta como somos. Y mientras más años tenemos, más arraigados estamos a las cosas del mundo. Y no por vicios, sino porque te cuesta dejar aquello que te arrastra. Y quizás en tu familia hay alguien con esta condición que dice, no, pero es que yo soy muy indigno. ¿Cómo yo voy a aceptar al Señor? ¿Cómo me voy a bautizar? Si mira, yo soy aquí, soy acá, ¿cómo voy a ir a la iglesia yo? ¿Qué van a decir los hermanos? Y hay una tendencia a limitar el poder de la gracia de Dios. Y eso pasa, hermanos, porque no entendemos en plenitud que la gracia no es por mérito, que la gracia no es por obras, no es por acciones, no es por lo que tú hagas. Miren lo que dice el apóstol. Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto proviene de Dios, no de ustedes. Este texto hay que leerle a esas personas. Hermana, mamá, hijo, papá, mira lo que dice aquí. Si no es por tus méritos, no es por cómo tú eres, es por fe, porque tú lo aceptes, es recibir el regalo. Así como la hermana recibió el poncho que le puse ahí porque hacía frío. A veces nosotros decimos, no, si no tengo frío, no, y nos ponen, ay, nos sentimos calentitos, ¿sí? Bueno, a veces la gracia de Dios, mis hermanos, el Señor la pone sobre ti, pero nosotros somos los que estamos ahí.
es que soy muy indigno, que no estoy capacitado. Y ahora mírenlo de este punto de vista. Quizá usted aceptó la gracia de Dios para salvación, pero ¿usted ha aceptado la gracia de Dios para servir al Señor? Ya en esta semana vamos a hablar un día del servicio, pero la gracia de Dios tiene que ver con aceptar que los dones de Dios Él los pone sobre mí y que Él conduce quien yo soy y que no es mi capacidad sino es la capacidad que Dios tiene conmigo. Por eso, hermano, usted nunca debe dejar de orar y nunca debe dejar de buscar a ese familiar y a ese ser querido para que siga Cristo, porque la gracia de Dios está abierta todavía por amor a los escogidos. Yo no retardo mi venida, según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué? Porque soy misericordioso para que aún todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito divino. Por lo tanto, cuando nosotros leemos Romanos, vamos entendiendo que la gracia de Dios es un don de justicia. Vamos juntos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, 10. Y mire lo que dice acá. Primera de Pedro 5, 10. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, ¿usted aceptó la gracia de Dios? Amén. ¿Usted cree que es salvo? Amén. Hay una pregunta que hacía un profesor de religión cuando nosotros éramos pequeños y decía, si Jesús viniera hoy, ¿tú te salvas? Y nosotros decíamos, no, pues profe, no, más o menos no nos vamos a salvar. Es que es muy orgulloso decir que sí. Es como vanaglorioso, ¿cierto? O dice, sí, yo me salvo, yo estoy seguro, sí, si Cristo viene me salvo. Y Él nos enseñó y nos dijo, mira, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Tú crees que Jesús murió por ti? Sí. ¿Tú aceptaste a Jesús como tu Salvador? Amén. Entonces tú eres salvo. Y nos hizo pensar, porque en realidad la salvación tiene que ver con el reconocer que Jesús me limpia, Jesús intercede, Jesús me guía. Y miren qué regalo maravilloso aparece aquí en Pedro. Él dice, el Dios de toda gracia te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Si nosotros hemos aceptado la gracia de Dios, entonces creemos en un Dios que nos está reafirmando, fortaleciendo, perfeccionando. Entonces yo debo sentir en mi vida que Dios está cambiando quién soy. Yo debo experimentar en mi vida la perfección de Dios. Yo debo experimentar en mi vida la fortaleza de Dios. Yo debo experimentar en mi vida la perfección de Dios. El apóstol decía, me gustaría llegar a alcanzar a tener la mente de Cristo. Cuando nosotros aceptamos la gracia, hermanos, entramos en un proceso de reafirmarnos, refortalecernos, rearmarnos, porque la gracia de Dios tiene como promesa ese resultado. Ahora, hay algo que puede pasar con nosotros y hoy día nos vamos a detener en un encuentro con Jesús. Porque todos los días vamos a ir viendo encuentros con Jesús. Y quiero que vayamos juntos, por favor, a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y vamos a ir al versículo 36. A mí me gusta en la Biblia encontrar algunos textos de mujeres. Porque la gran mayoría de las hermanas de iglesia son mujeres, ¿sabían ustedes o no? El 60% de nuestra iglesia son mujeres. Caramba, dicen los varones. Sí, lo sabemos, hermanas. Oh, nos toca lidiar con eso. Espero que para bien, ¿cierto? Y saben que aquí está la historia de una mujer que tenía una característica bien particular. Porque Jesús, en el versículo 36, estaba en casa de un fariseo. ¿Se acuerdan que ayer vimos una invitación a cenar? Zaqueo.
¿Saqueo invitó a cenar a Jesús? No. Jesús se invitó. Interesante que un hijo de Dios se invite a cenar solo, ¿eh? Ya algún día vamos a hablar de eso. ¿Por qué es importante que un hijo de Dios se invite a comer? Hay muchas ocasiones de las comidas de Jesús. Eso es para un sermón, ¿sabía usted? Estudie las comidas de Jesús. Porque Jesús comía con pecadores, pero también comía con fariseos. Y aquí estaba comiendo en casa de un fariseo. Nosotros generalmente relacionamos a Cristo con los fariseos como medio peleados, ¿cierto? Como que siempre habían rencillas. Ayer vimos cómo los trató, cómo les hablaba. Pero aquí está comiendo en casa de un fariseo. ¿Y qué nos muestra eso? En primer lugar, que Cristo no hace acepción de personas. Que a Cristo le agrada cuando nosotros lo agasajamos. Que a Cristo le agrada comer contigo, estar en tu casa, pasar tiempo contigo. Y estaba en casa de este fariseo, ¿cierto? Y se sentó a la mesa. Y conocemos la historia. Llegó una mujer de la ciudad que había sido pecadora, que había sido perdonada por Cristo, y esta mujer llega a la casa sin invitación. Y generalmente las personas que llegan sin invitación son personas que quieren pasar desapercibidas. ¿Ha conocido usted el término de paracaidista? Llegaron los paracaidistas, famosos en los matrimonios, ¿cierto? Llegaron los que no teníamos contemplado. Esta mujer llega, invitada por ella misma, porque quiere ir a ver a Cristo. El tema es que esta mujer no llega desapercibida. Y no llega en silencio. Y no llega sin ser notada. Porque cuando ella llega, versículo 37, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, se puso detrás de él a sus pies, empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies, a enjuagarlos con sus cabellos, besaba sus pies, los ungía con perfume. O sea, la mujer llegó haciendo notar que ella estaba presente. El que no escuchaba el llanto sintió el perfume, todos se dieron cuenta que esa mujer estaba ahí. Y viene un episodio interesante, hermanos, porque dice que en ese momento, al ver esto, versículo 39, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Cuando nosotros repasamos este texto a la luz del comentario bíblico adventista y a la luz del libro Lo deseado de todas las gentes, dice que este hombre había sido sanado de lepra por Cristo. Y era un hombre que había visto el milagro de Jesús. Sin embargo, cuando él ve esta actitud de esta mujer llorando a sus pies, él duda de quién es Jesús. Puede que Jesús haya actuado en tu vida. Puede que Jesús haya hecho un milagro por ti. Puede que Jesús esté comiendo en tu casa. Y aún así tú no comprendas quién es Jesús. Porque cuando esta mujer le besa los pies y llora, este hombre dice: si fuera profeta, sabría quién es ella. Hermanos, el ser humano tiene una tendencia a olvidar lo que Dios hace por ti. El ser humano tiene una tendencia a olvidar quién es Jesús. Y cosas simples que pueden pasar en nuestra vida nos pueden hacer que nuestra fe decaiga, que nuestra fe decline. Cuando perdemos de vista al Maestro y ponemos ojo en el entorno, entonces nuestra fe titubea, porque él dejó de mirar a Jesús y se puso a mirar a la mujer y perdió de vista a Cristo y olvidó quién era Cristo y dijo: si este fuera profeta. Pero Jesús tiene formas maravillosas de responder, porque él lo mira entendiendo lo que estaba pasando en su mente, y en el versículo 40 Jesús le dice: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, Maestro.
Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no podía pagarle, perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Hermanos, esta parábola refleja el pecado de la vida de Simón. Jesús, a través de esta palabra, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? ¿Saben? Simón había sido el responsable del pecado de esta mujer. Simón había estado en el lugar del pecado de esta mujer, porque él la había llevado a pecar. Pero Jesús no se lo dijo así. Porque Jesús nunca, mi querido hermano, va a mostrar delante de otros quién tú eres. El enemigo hace eso. El enemigo es el acusador. El enemigo es el que te expone. El enemigo es el que muestra de ti tu falencia, tu pecado, tu falla. Pero Jesús no es así. Y cuando Jesús le cuenta la parábola de los 2 deudores, Jesús le está diciendo: Simón, ¿quién eres tú? ¿El que debía 50 o el que debía 100? Y Simón se dio cuenta que él era el que había recibido mayor perdón. ¿Había visto esta historia usted así? Cuando Jesús le dice: ves a esta mujer, Jesús le dice: Simón, tú sabes quién es. Tú sabes lo que pasó con ella. ¿A quién perdonó más? ¿Quién le ama más? Y él responde: al que más pecó, al que más debía. Entonces Jesús le dice: entonces tú deberías haber recibido mayor perdón. Y Jesús le sigue diciendo: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella regó mis pies con sus lágrimas y los limpió con su cabello. Tú no me besaste desde que entré, pero ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, como son muchos pecados que le han sido perdonados, ella ama mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Cuando nosotros leemos este texto, nos damos cuenta, hermanos, de que en muchas ocasiones somos rápidos para juzgar. Y miramos a nuestro alrededor cómo la mujer pecadora va delante de Jesús, sin reconocer que nosotros somos ese Simón. En aquel tiempo se acostumbraba que cuando llegaba una persona, lo primero que se hacía era lavar sus pies. ¿Y por qué se lavaban los pies? Porque era un acto de servicio de quien recibía en casa, porque los caminos eran polvorientos y eran largos. Y una forma de demostrar afecto a mi persona, a mi visita, era lavar sus pies. Pero Simón no había hecho nada de eso, porque Simón creía que el hecho de invitar a Jesús a comer a su casa ya era suficiente honra. Cuando nosotros leemos el libro Hijas de Dios, allí se refleja que en muy pocas ocasiones Jesús recibió honra en la tierra. Si usted se pone a pensar, ¿cuántas veces Jesús fue honrado mientras estuvo en la tierra? Quizás nos recordamos, ¿cierto?, de las palmas, de Lozana, uno de los pocos momentos. Y el segundo sería este. Una honra significativa, una mujer que lleva un perfume. Los estudiosos dicen que el perfume de esta mujer equivalía al sueldo de un año de un trabajador. De todo un año. Entonces la pregunta que hoy día el Señor nos hace a nosotros, como sus hijos, como su iglesia: ¿qué tenemos para ofrecer delante de Cristo? ¿Vamos a ofrecer una cena? ¿Vamos a ofrecer una mesa? ¿O vamos a ofrecer
el lavar los pies, el derramar un perfume, el hacer un acto de gratitud. ¿Cómo está tu condición con el Señor? ¿Será que hoy día en tu vida espiritual estás como esta mujer derramándote a los pies de Cristo para agradecer el pecado, para agradecer el perdón por tus faltas, para agradecer el sacrificio de Jesús? ¿O lo que yo estoy haciendo ya es suficiente? Tal vez me estoy conformando con muy poco para mi Dios. Tal vez creo que ya todo lo que di ya es suficiente. O lo que yo entrego es suficiente. Jesús, hermanos míos, Él desea que nosotros demos todo. Amén. Y no se refiere a lo que tenemos, se refiere a lo que somos. Se refiere a tu vida. Se refiere a tu actitud de gratitud delante de Él. Porque Él no hace acepción de personas. Y porque todos fuimos pecadores y todos somos justificados. Y porque Cristo refuerza día a día en su muerte en la cruz por nosotros. Yo quiero terminar el día de hoy leyendo lo que leyó nuestra hermana al principio. Y este texto me agrada porque habla simplemente de lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a Hebreos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Los versículos del 19 al 23 nos dan la plena confianza y la seguridad de quién es nuestro Dios. Hebreos 10, 19. Así, hermanos, siendo que por la sangre de Jesús tenemos plena seguridad para entrar al santuario, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, sin fluctuar, porque Él es fiel, el que prometió. Hermano, nunca mire en su iglesia lo que no está. Yo suelo escuchar cuando visito las iglesias, tuvimos un tiempo en que éramos muchos, tuvimos un tiempo de gloria. Nuestra iglesia, si usted la hubiese conocido en el pasado, somos tan pocos, somos los mismos. ¿Ha escuchado eso usted o no? Hermano, el enemigo quiere que nosotros nos concentremos en aquello. Pero el Señor dice, mantén firme la esperanza. Mantén firme la esperanza que profesas, sin fluctuar. Porque ese Jesús que tú amas es el que mantiene su iglesia. Y su iglesia será la iglesia triunfante cuando Él venga. Amén. Y el Señor se encargará de traer a los que han de venir. Y el Señor se encargará de traer esos corazones fervientes que están en tantas denominaciones que nos rodean y que le aman de todo corazón. ¿Cuál es nuestra tarea? Ser firmes. Permanecer, aceptando la redención como un regalo maravilloso de su gracia. Pero mi hermano querido, para aquello usted necesita ir a Jesús. Porque el Señor allí dice, acerquémonos con un corazón sincero y con plena certeza de fe. Piense que quizás hoy día usted está entrando en la casa de Simón. Y usted tiene un corazón agradecido. Y tal vez traemos delante del Señor el mejor perfume que tenemos. Simplemente para decirle gracias, Señor, por el regalo inmerecido que tú me das. Porque pese a mi condición y pese a mi pecado, tú eres justo, eres fiel y eres misericordioso. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Amén. Y que el día de hoy podamos ponernos a cuenta con Él. Amén.
que vayamos tomados de su mano. Y que nunca miremos en otros el pecado. Y que no permitamos que otros desvíen nuestra mirada, nuestra atención, para que no lleguemos a decir, si este fuera profeta, si este Dios fuera como lo han contado, porque Él ya ha hecho grandes cosas por ti y quiere seguir haciendo milagros en nuestra vida. No bajemos nuestros brazos, hermanos. Mantengámonos firmes, porque el Señor está pronto a venir. Dios te bendiga. Amén.